No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Si bien soy una persona con fe en algo más grande que nosotros, no soy de esas que ven señales en cada pequeño detalle o creen en el destino. Pero a veces la realidad se tuerce de formas tan extrañas que te obligan a replantearte todo lo que dabas por sentado y cambian tu sistema de creencias. La noche en que lo soñé, no había ninguna razón para que fuera un sueño diferente a los demás. Sin embargo, quedó grabado en mí como algo más que una simple fantasía nocturna. Estaba en un lugar indeterminado, un espacio donde no había paredes, pero tampoco vacío. Frente a mí había dos figuras. No recuerdo sus rostros, ni si eran hombres o mujeres, solo estaban allí, como si hubieran existido desde siempre. Entre ellos sostenían un pequeño perro negro, de ojos oscuros y profundos, con una expresión tan consciente e inocente que me estremeció. «Este es tu perro», dijeron al unísono con voces que parecían provenir de todas partes y de ninguna a la vez. «Su nombre es Bingo». Algo dentro de mí se rebeló. Instintivamente levanté las manos en un gesto de rechazo. «Number, ya tengo un perro». Y era cierto. En mi vida ya había un perro al que amaba, uno que formaba parte de mi día a día. No necesitaba otro. No hubo más diálogo. Solo una sensación de expectación en el aire antes de que la escena se desvaneciera y me despertara en la penumbra de mi habitación, con el corazón latiendo con fuerza y un escalofrío en la espalda. Intenté ignorarlo, era solo un sueño. Uno extraño, sí, pero un sueño al fin y al cabo. Pasaron los días, luego las semanas, y la sensación persistió, aunque con menos intensidad, hasta que la tormenta de fuego cambió todo. Los incendios forestales son aterradores de una forma que las palabras no pueden describir. El fuego avanza con una rapidez imposible, consumiendo todo a su paso, sin distinguir entre árboles, casas o vidas. Cuando las llamas llegaron a nuestra zona, el cielo se tiñó de un naranja irreal. La ciudad entera quedó sumida en un caos de evacuaciones, gritos y sirenas. Cuando la pesadilla terminó, muchas familias lo habían perdido todo. El aire seguía oliendo a humo y cenizas cuando, al día siguiente, alguien llamó a mi puerta. Eran dos personas que conocía, activistas por los derechos de los animales. Sus rostros reflejaban el cansancio de aquellos que han pasado horas rescatando a los más indefensos. Entre ellos, con el pelaje ennegrecido por el hollín y la expresión de alguien que no entiende por qué su mundo ha cambiado, había una pequeña perra negra. Perdió su hogar en el incendio, me explicaron. No sabemos su nombre, solo necesitamos que la cuides unos días mientras encontramos un hogar para ella. Y en ese instante lo supe. Miré a la perra y fue como si el tiempo se doblara sobre sí mismo. Era ella, el mismo negro brillante de su pelaje, los mismos ojos, la misma presencia inconfundible. Era la misma que habían puesto en mis manos en el sueño. Sin dudarlo, sin una sola pregunta, las palabras salieron de mi boca con una certeza que ni yo comprendía. «Number está bien, me la quedaré». Los activistas intercambiaron miradas, sorprendidos pero aliviados. «¿Cómo la llamarás?». No dudé ni un segundo. «Bingo». Desde ese momento, Bingo fue más que una mascota, fue mi compañera. Había tenido perros antes y los tendría después, pero ninguno como ella. Había algo en Bingo que la hacía única. Aprendía todo con una facilidad asombrosa, entendía mis palabras e incluso mis silencios. No había comando que no pudiera seguir, ni truco que no pudiera aprender. Pero lo más extraño era su conexión conmigo. No era como otros perros que solo buscan compañía o comida. Bingo me comprendía. Su mirada era la de un ser que sabía más de lo que un simple perro debería saber. A veces me encontraba hablándole como si esperara una respuesta, y aunque ella nunca hablaba, su forma de mirarme bastaba. Los años pasaron. Bingo envejeció, aunque en mi mente siempre fue esa perra joven y fuerte. Cuando su tiempo llegó, lo supe antes de que ocurriera. Una mañana desperté con la misma sensación que tuve la noche de aquel sueño. Una certeza fría, un susurro en mi mente que decía, «Es hora». Bingo me miró con sus ojos oscuros, con la misma profundidad insondable de aquel día en el sueño, y luego se fue. Han pasado años desde su partida, pero sigue conmigo de formas que no puedo explicar. A veces, al cerrar los ojos, siento el peso de su cuerpo junto a mí, o en algunos momentos juro escuchar el eco de sus patas en el suelo. Bingo no fue una perra común, no pudo serlo. Ella ya era mía antes de llegar a este mundo, y de alguna forma sigue siéndolo. Quizás en algún rincón del multiverso aún corre esperándome, o quizás
Cuando mi tiempo llegue, 2 figuras desconocidas volverán a aparecer en mis sueños, sosteniéndola entre sus brazos y diciendo con voces que vienen de todas partes y de ninguna: este es tu perro, y entonces finalmente volveremos a casa. Antes de que yo naciera, mi abuela me contó que en su casa había un visitante nocturno. No era alguien de carne y hueso, ni un intruso que forzara puertas o ventanas. No, era un niño, un espíritu que caminaba por los pasillos cada noche, siempre a la misma hora, siempre con la misma rutina. Al principio, mi abuela no sabía qué pensar. La primera vez que lo escuchó, creyó que la mente le jugaba una mala pasada. Pasos ligeros, apenas un murmullo sobre la madera crujiente. Revisó la casa, convencida de que encontraría alguna explicación lógica. No había nada, solo silencio. Pero justo cuando estaba por volver a su habitación, una voz infantil susurró desde la oscuridad: «Buenas noches». Era una voz dulce, tranquila, como la de un niño que se despide antes de dormir. Mi abuela se quedó paralizada. No había nadie allí. Con el tiempo dejó de asustarse. Aquel niño no parecía buscar hacer daño, no movía objetos ni provocaba ruidos violentos. Solo caminaba, solo saludaba. Así que, después de semanas de ignorarlo, comenzó a responderle en un murmullo: «Buenas noches». Y así pasaron los años. Cada noche, sin falta, los pasos resonaban en la penumbra. La voz infantil susurraba su despedida y mi abuela respondía, casi de manera automática. Se convirtió en un hábito, una extraña rutina entre ella y algo que no pertenecía a este mundo. Pero entonces, una noche, todo cambió. Aquella noche era diferente. Desde el atardecer, mi abuela sintió que algo en la casa estaba alterado. El aire era más denso, más pesado. No era miedo, no del todo, pero sí una sensación de despedida, como si las paredes supieran algo que ella no. Se acostó como de costumbre, esperando los pasos familiares en el pasillo, y efectivamente ahí estaban. Pero esta vez algo era distinto. Cuando la voz habló, no dijo solo «buenas noches». «Buenas noches. Me tengo que ir ahora. No te preocupes». Mi abuela se sentó de golpe en la cama. Nunca antes el niño había dicho algo diferente. Nunca antes se había despedido. Se levantó de inmediato, encendió las luces y recorrió la casa. Buscó en cada rincón, como si esta vez, por alguna razón, esperara encontrarlo. Pero todo estaba en calma. El niño se había ido, y entonces sonó el teléfono. Mi padre, al otro lado de la línea, tenía la voz temblorosa. «Mamá, nos vamos al hospital. Es hora». Mi madre había entrado en labor de parto. El tiempo pareció desmoronarse en capas confusas. Mientras mi madre luchaba por traerme al mundo, mi abuela no podía dejar de pensar en lo que había ocurrido. La sincronía era demasiado precisa para ser coincidencia. Cuando al fin nací, mi abuela me sostuvo en brazos con una mezcla de alivio y desconcierto. Me miró a los ojos, buscando algo. «Así que eras tú». No supo por qué lo dijo, simplemente lo sintió. El niño del pasillo se había ido la misma noche en que yo llegué. Desde ese día, su casa cambió. El silencio era distinto. Durante las primeras semanas después de mi nacimiento, mi abuela esperaba, casi con ansiedad, escuchar los pasos una vez más. Pero nunca volvieron. El niño se había ido para siempre. Los años pasaron y mi abuela nunca dejó de preguntarse quién había sido aquel niño. ¿Un espíritu extraviado? ¿Un antiguo habitante de la casa? ¿O algo más? Pero había una teoría que le inquietaba más que las otras. ¿Y si el niño nunca fue un espíritu? ¿Y si era yo? La idea la perseguía en las noches de insomnio. Pensaba en las noches en que el niño había caminado por el pasillo, en la despedida final, en mi nacimiento. 2 eventos que parecían opuestos, pero que tal vez eran el mismo. Cuando fui creciendo, mi abuela me observaba con atención. No buscaba algo físico, sino pequeños gestos, pequeñas señales, y las encontró. La forma en que algunas noches me detenía a mirar el pasillo antes de ir a dormir, la costumbre que tenía, sin razón aparente, de susurrar buenas noches al aire antes de acostarme, la sensación constante de que, en lo más profundo de mi mente, recordaba algo que no debería recordar, y quizás, en algún lugar entre los sueños y la vigilia, aún caminaba por aquel pasillo, en otro tiempo, en otro mundo. Esa noche empezó como muchas otras. Nos habíamos reunido en casa de mi amiga para una pijamada,
una de esas en las que prometemos dormir temprano, pero que siempre terminan en risas hasta la madrugada. Era una costumbre entre nosotros, películas de terror, juegos de mesa y conversaciones sin sentido hasta que el sueño nos vencía. Pero esa noche, a diferencia de otras, decidimos salir a dar un paseo. La casa de mi amiga estaba en los límites del pueblo, en un vecindario tranquilo donde las calles eran estrechas y mal iluminadas. Unas pocas farolas titilaban en la distancia, pero la mayor parte del camino estaba sumido en sombras. A solo un par de calles comenzaba el bosque, oscuro y silencioso como una muralla negra al final de la calle. El aire era fresco y húmedo. Caminábamos en grupo, con la música sonando desde un pequeño altavoz que llevábamos con nosotros. Reíamos en voz baja, contándonos anécdotas y hablando de cosas sin importancia. Era una noche normal, hasta que dejó de serlo. El destello llegó sin aviso, sin sonido, sin lógica. Una luz blanca, cegadora, absoluta, explotó frente a nosotros. Fue como si alguien hubiera prendido un sol en medio de la calle por una fracción de segundo. Sentí como si mi cabeza fuera empujada hacia atrás por la intensidad del brillo, como si mi propia existencia hubiera sido sobrescrita por un instante de vacío blanco. Luego, oscuridad. El mundo pareció parpadear, como si hubiera desaparecido por un momento y regresado, pero algo estaba mal. Me tambaleé, con las piernas temblorosas, sintiendo que mi cuerpo no me pertenecía. Era como despertar bruscamente de un sueño profundo, pero sin recordar haber dormido. Los sonidos a mi alrededor eran extraños, como si vinieran desde muy lejos. Las voces de mis amigas sonaban amortiguadas, irreales. ¿Qué carajo fue eso?, balbuceó alguien. Parpadeé rápidamente, pero mis ojos ardían, como si la luz aún estuviera atrapada dentro de ellos. Miré a mi alrededor. Mis amigas estaban en la misma situación, pestañeando, moviendo la cabeza, tratando de recuperar el sentido de la realidad. Una de ellas se frotaba los ojos con las manos temblorosas. Mi corazón latía con fuerza. Algo dentro de mí me gritaba que algo no estaba bien. ¿Todas lo vieron?, pregunté con la voz quebrada. Sí, respondió otra, su voz insegura. Pero, ¿qué fue eso? Miramos a nuestro alrededor. No había nada. La calle seguía siendo la misma, pero se sentía diferente, como si el aire estuviera más denso, como si el silencio fuera demasiado profundo. No había farolas parpadeando, no había coches cerca, no había nadie escondido con una cámara, no había ninguna fuente de luz visible. Mi piel se erizó, un escalofrío me recorrió la espalda cuando noté que el bosque al final de la calle parecía más oscuro que antes, como si la luz lo hubiera absorbido todo por un momento y ahora estuviera reclamando la oscuridad en su totalidad. Sin decir una palabra más, comenzamos a caminar más rápido. No corrimos, pero fue lo más parecido a una huida que podíamos hacer sin admitir que estábamos aterrorizadas. Cuando llegamos a la casa, cerramos la puerta con un golpe seco. Nadie habló por varios segundos, solo nos miramos, tratando de encontrar en los ojos de las demás alguna respuesta que nos tranquilizara. No la encontramos. Pasaron minutos antes de que alguien intentara bromear sobre lo ocurrido, pero la risa sonó forzada. Sabíamos que algo había pasado, algo imposible, algo que no podíamos explicar. Esa noche dormimos todas en la misma habitación, con la puerta cerrada y las cortinas bien corridas. Nadie quiso volver a mirar hacia afuera. Han pasado meses desde aquella noche y aún hablamos de ello a veces, buscando una explicación que nos haga sentir mejor. Aún no la hemos encontrado. Mi casa fue construida en 1904, una vivienda de madera con un cimiento de bloques de concreto, sencilla pero sólida como las casas de antes. No es grande ni particularmente hermosa, pero ha sido nuestro hogar por 12 años. Pero hay un suceso en particular que siempre se me queda grabado. Llevábamos años ensayando en el sótano de la casa. Mis amigos y yo habíamos formado una banda de rock en español, y aunque no éramos profesionales, nos apasionaba tocar. Todos los domingos en la tarde nos reuníamos para practicar, siempre terminando antes de las 8 porque a esa hora mi hermano llegaba del trabajo y se iba a dormir. Esa noche de otoño no fue diferente. Terminamos de tocar, apagamos los amplificadores y recogimos los instrumentos. Como siempre, mis amigos salieron primero, llevando las cosas a mi camioneta, estacionada justo frente a la casa. Yo les di mis llaves para que avanzaran mientras terminaba de cerrar.
El camino de salida era simple: salir del sótano, subir por la escalera trasera, atravesar la cocina, el pasillo y la sala antes de llegar a la puerta principal. Nada complicado, o eso pensé. Cuando estaba a punto de salir me acordé de algo. Había dejado mi comida en el sótano. No iba a desperdiciarla, así que sin pensarlo 2 veces me di la vuelta y bajé otra vez. El sótano no era un lugar acogedor. No era el típico espacio amplio y ordenado, sino un laberinto de muebles viejos, cajas apiladas y divisiones de madera que creaban pequeñas habitaciones dentro del caos. La caldera y el sistema de calefacción estaban justo en el centro, su ronroneo mecánico llenando el silencio. Fui directamente al parlante, donde había dejado mi caja con pancakes. Justo cuando la tomé, algo cambió en el aire. Fue como si la temperatura bajara unos grados de golpe. Sentí que alguien me estaba mirando, y luego lo vi. En el rabillo del ojo, una sombra. No un reflejo, no una ilusión provocada por la mala iluminación. Era una figura alta y oscura, inmóvil en el borde de mi visión. El pánico me golpeó como un golpe en el pecho. No podía ver detalles, pero sabía que estaba ahí, viéndome, esperando. Desde niños nos enseñaron que si alguna vez sentíamos una presencia mala, había 2 formas de enfrentarlo: rezar o insultarlo. No soy de los que rezan, así que lo solté sin pensarlo. «Vete de aquí, no tengo tiempo para esto». Me di la vuelta y empecé a caminar hacia la escalera, con la caja de comida firmemente apretada en la mano. Pero algo andaba mal. Sentía que algo estaba detrás de mí. Cada paso que daba, esa sensación crecía. No oía nada, pero sabía que no estaba solo. Subí los escalones de 2 en 2. No miré atrás. Apagué la luz del sótano y cerré la puerta detrás de mí con más fuerza de la necesaria. Seguí avanzando, apagando luces mientras caminaba hacia la sala. El interruptor final estaba junto a la puerta principal, justo donde la luz de la farola de la calle se filtraba por la entrada. Aceleré el paso. La presencia seguía ahí. Era un peso en la espalda, una presión invisible que me erizaba la piel. Al llegar al último interruptor, lo apagué y la casa quedó sumida en la oscuridad. Salí de inmediato, cerrando la puerta tras de mí. El aire fresco de la calle me golpeó, devolviéndome al mundo real. Ahora que estaba afuera, me sentía ridículo. ¿Qué demonios me había pasado? Seguramente era mi imaginación jugando con las sombras y los ruidos del sótano. Me reí para mí mismo. Descendí los escalones del porche y caminé hasta la camioneta, donde mis amigos ya estaban esperándome. Subí al asiento del conductor, abroché el cinturón y puse las manos en el volante. Fue entonces cuando uno de mis amigos preguntó: «Espera, ¿y tu hermano no viene con nosotros?». Fruncí el ceño. «¿Qué? Él se fue a trabajar temprano. ¿Ven su coche por aquí?». «No, porque no está». El silencio en la camioneta se volvió opresivo. Entonces otro amigo murmuró: «Entonces, ¿quién salió de la casa caminando detrás de ti?». No respondí, no podía, porque la verdad era que yo nunca miré atrás. A los 22 años, mi vida era un desastre. Vivía atrapada en una relación que me consumía, con un novio que alternaba entre la manipulación y la violencia, y cada día parecía más difícil encontrar una salida. Me había aislado de casi todos los que alguna vez me habían importado, y con cada discusión, con cada golpe, físico o emocional, me convencía de que tal vez merecía esa vida. Pero había una persona que aún significaba el mundo para mí, mi hermano mayor. Crecí adorándolo, siguiéndolo como una sombra, buscando en él una guía cuando el mundo parecía demasiado incierto. Era mi héroe, el único que lograba hacerme sentir segura. Sin embargo, ahora él era quien necesitaba ayuda. Estaba luchando contra el VIH en los primeros días de los tratamientos, cuando las opciones eran limitadas y los efectos secundarios devastadores. Lo veía sufrir, enojarse, agotarse. Sabía que odiaba los medicamentos, pero aún más odiaba la idea de que yo estuviera atrapada en una vida que me destruía. Una noche, en medio de la tormenta emocional en la que vivía, tuve un sueño. Pero no fue un sueño común. Mi hermano estaba de pie en mi habitación, con la misma postura confiada de siempre, pero con una expresión de urgencia en su rostro. Su voz sonaba firme, pero con ese tono cariñoso que siempre usaba cuando quería que lo tomara en serio. «Tienes que dejarlo», me dijo, mirándome con esa intensidad suya. «Tienes que salir de aquí. No quiero preocuparme por ti nunca más».
Me desperté con el corazón latiendo con fuerza, sudando frío. Su voz seguía resonando en mi cabeza, tan clara que por un segundo me convencí de que realmente había estado ahí. Sentí un nudo en el estómago, una sensación que no podía ignorar. No podía seguir así. No más. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Con la ayuda de algunos amigos en los que aún podía confiar, me aseguré de que mi novio estuviera fuera de la ciudad por un día. Empaqué mis cosas tan rápido como pude, sin mirar atrás. No importaba a dónde iba, solo que estuviera lejos. Rompí con él en un mensaje. No hubo discusión, no hubo gritos, solo silencio. Y luego, me fui. 4 días después, cuando por fin conseguí un teléfono y un lugar donde quedarme, llamé a mi familia. No había hablado con ellos en días y aunque estaba nerviosa, sentí por primera vez en años que podía respirar. La voz al otro lado de la línea sonó tensa, extraña. «Hemos estado tratando de localizarte», me dijo mi tía con un tono que me puso la piel de gallina. «Tu hermano...» Silencio. Murió. El aire me faltó. Todo se detuvo. «¿Cuándo?», logré preguntar con la voz quebrada. «El mismo día que desapareciste». Me quedé inmóvil, sintiendo cómo el mundo se desmoronaba a mi alrededor. El mismo día, el día que tuve el sueño, el día que me fui. No podía ser una coincidencia, no lo era. Fue su última advertencia, su último acto de amor, como si en ese momento en que su alma se liberó de su cuerpo enfermo, hubiera venido a mí para asegurarse de que yo también me liberara. Me había salvado, y cuando ya no tuvo que preocuparse por mí, finalmente pudo descansar. La primera vez que tuve el sueño no le di demasiada importancia. Era solo una pesadilla, una de esas imágenes confusas que se desvanecen con la luz del día. Pero cuando volvió la segunda noche y la tercera, y así durante 2 semanas seguidas, empecé a preocuparme. Siempre era la misma escena. Me encontraba en el centro de un círculo, rodeado por los chicos de mi grupo juvenil de la iglesia. Sus rostros estaban borrosos, irreconocibles, pero sabía que eran ellos. Y no podía respirar. Al despertar, el miedo se disipaba poco a poco, pero quedaba una sensación extraña en mi pecho, como si mi propio cuerpo tratara de advertirme algo que aún no podía entender. 2 semanas después lo comprendí. El viaje misionero a Mississippi había sido intenso. Habíamos pasado días ayudando a las víctimas del huracán Katrina, reconstruyendo hogares, entregando suministros y escuchando historias desgarradoras de quienes lo habían perdido todo. Era agotador, pero también gratificante. El último día nos llevaron a la playa para relajarnos antes de regresar a casa. El agua se veía tranquila, el cielo despejado, y el sonido de las olas rompía el silencio con un ritmo hipnótico. Sin pensarlo demasiado, me metí en el agua, disfrutando del frescor después del calor sofocante. Pero entonces todo cambió en un instante. Un tirón invisible me jaló con fuerza. Primero pensé que era una ola más fuerte de lo normal, pero cuando intenté nadar de regreso me di cuenta de que no avanzaba. La playa se hacía más pequeña en la distancia y el pánico empezó a instalarse en mi pecho. Había sido atrapado en una corriente de resaca. Traté de recordar lo que había aprendido sobre las corrientes. No luches contra ella, nada en paralelo hasta salir de la zona de arrastre. Pero el pánico era más fuerte que la lógica. Mi cuerpo se agitaba en el agua, mis piernas se cansaban y cada bocanada de aire se volvía más difícil de conseguir. Sabía que me estaba ahogando. Gasté mis últimas fuerzas en un grito desesperado. ¡Ayuda! El agua entró en mi boca, quemándome la garganta con su sabor salado. El mundo a mi alrededor se volvía borroso. Vi a alguien correr hacia el agua, pero mi visión se oscureció antes de saber si llegarían a tiempo. No sé cuánto tiempo pasó antes de que sintiera unas manos firmes tirando de mí. El chaperón me había rescatado. Me arrastraron hasta la orilla, y ahí todo se volvió un torbellino de voces y luces. El sol parecía demasiado brillante, las caras demasiado confusas. Luego todo se volvió negro. Cuando desperté, el techo de una ambulancia era lo único que veía. No recordaba mi nombre. Mi mente estaba atrapada en una niebla espesa. Los paramédicos hablaban con urgencia, pero una frase quedó grabada en mi memoria. Hay demasiado tráfico, no va a llegar. No va a llegar. Era como si estuviera escuchando algo que no debía, como si ya no perteneciera completamente a ese mundo. De repente me vi desde fuera.
Mi cuerpo estaba tendido en la camilla, inmóvil. Un paramédico presionaba una mascarilla contra mi rostro. En el asiento a mi lado, una persona sostenía mi mano con fuerza, su rostro lleno de angustia. Sabía exactamente quién era y qué ropa llevaba puesta, pero algo estaba mal. Mi visión flotaba por encima de la escena. Yo no estaba dentro de mi cuerpo. Fue entonces cuando todo se desvaneció. Cuando abrí los ojos, estaba en una habitación de hospital. Mi grupo juvenil me rodeaba y no podía respirar. El ataque de asma golpeó con fuerza. Me habían colocado una máscara de oxígeno, pero aún así sentía que el aire no llegaba a mis pulmones. Era exactamente la escena que había visto en mis sueños durante 2 semanas. Esa sensación de déjà vu era aterradora. Todo estaba ocurriendo como en mi pesadilla. Finalmente, después de varios minutos que parecieron eternos, mi respiración se estabilizó. Los médicos dijeron que había estado al borde de un colapso total. Si hubiera tardado más en recibir atención, no habría sobrevivido. Pero lo que más me inquietó fue lo que descubrí después. Cuando mencioné que recordaba quién estaba en la ambulancia conmigo y lo que llevaba puesto, todos se quedaron en silencio. Pero tenías los ojos cerrados, estabas inconsciente, no podías haber visto nada. Y sin embargo, lo vi, lo supe. Estuve allí y no estuve allí al mismo tiempo. Desde aquel día me obsesioné con lo que había pasado. ¿Fueron solo sueños sin sentido o fue una advertencia real? ¿Sabía mi subconsciente que algo así iba a suceder? Y lo más inquietante, ¿morí por un momento en la ambulancia? A veces, cuando estoy solo y dejo que mi mente divague, vuelvo a esa escena en la playa. Me imagino qué habría pasado si nadie hubiera escuchado mi grito. Tal vez en otra versión de la realidad, en otro universo, yo nunca salí del agua. Hace un par de años viví algo que rompió por completo mi confianza en la realidad. Era una noche normal, fría y tranquila. Había salido del trabajo más tarde de lo usual, cansada, con la mente embotada por los problemas cotidianos. Me dirigí a mi edificio, un complejo de apartamentos con varias entradas independientes, cada una con su propio acceso restringido. Deslicé mi chip sobre el lector de la puerta principal. Un pitido confirmó mi acceso y entré sin pensar demasiado en ello. Era un gesto automático, uno que había repetido cientos de veces antes. Ahí fue cuando todo empezó a sentirse extraño. El elevador ya estaba en la planta baja, algo inusual a esas horas. Generalmente, siempre tenía que esperar unos segundos a que bajara. No le di mucha importancia. Subí, saqué el chip de mi bolsillo y lo pasé por el lector del panel de control antes de presionar el botón del segundo piso, donde vivía. El ascensor comenzó su ascenso, pero algo no estaba bien. Un sonido extraño rompió el silencio del pequeño cubículo. No era un ruido mecánico normal, nada parecido a los zumbidos o chirridos del elevador en su movimiento habitual. Era más bien un eco profundo, un murmullo lejano, algo que me hizo sentir un escalofrío recorriendo mi espalda. Las puertas se abrieron con un suave ting, pero yo no estaba en mi piso. Salí del elevador en un reflejo automático, pero en cuanto miré a mi alrededor, mi cuerpo entero se tensó. La distribución del pasillo era la misma, pero algo estaba fuera de lugar. Las luces titilaban con una cadencia extraña, como si no estuvieran del todo alineadas con el tiempo. Miré el número en la pared, 5º piso. Eso era imposible. Mi edificio tenía entradas separadas, cada una con su propio acceso y elevador. No existía forma de que yo pudiera haber llegado al 5º piso de la otra torre usando mi chip y mi elevador. Sentí cómo mi respiración se volvía irregular. Me giré de inmediato y presioné el botón del elevador frenéticamente, como si estuviera atrapada en un lugar donde no pertenecía. Pero las puertas se quedaron abiertas, esperando a que alguien entrara o saliera. ¿Cómo demonios llegué aquí? En ese momento, un detalle me puso la piel de gallina. A lo largo del pasillo, todas las puertas estaban cerradas, salvo una al fondo. Estaba apenas entreabierta y desde su interior emergía una tenue luz amarillenta, como la de una lámpara de noche. Tuve la aterradora sensación de que alguien estaba ahí, observándome. El aire en el pasillo parecía denso, cargado de algo que no podía explicar. Un ligero zumbido vibraba en mis oídos, como si el silencio mismo contuviera una interferencia inaudible. El instinto me gritó que no me moviera. Retrocedí lentamente hacia el elevador sin apartar la vista de aquella puerta. Justo cuando mi pie tocó el umbral del ascensor, la luz en el pasillo parpadeó con más intensidad y por un segundo, la puerta abierta pareció moverse apenas 1 milímetro más. Presioné desesperadamente el botón del 2º piso.
Las puertas se cerraron. El elevador descendió con normalidad. Cuando se abrió nuevamente, estaba en mi piso, justo donde debería haber estado desde el principio. Todo parecía normal. El pasillo iluminado, las puertas cerradas, el sonido lejano de un televisor encendido en algún departamento. Salí casi corriendo, sintiendo que mi corazón latía con violencia en mis oídos. Entré a mi apartamento, cerré la puerta con seguro y me quedé allí, tratando de encontrarle sentido a lo que acababa de pasar. Pasé el resto de la noche revisando planos del edificio en internet. Verifiqué lo que ya sabía. Los elevadores no se conectaban entre entradas. No había forma de que pudiera haber terminado en ese quinto piso. Al día siguiente, al salir de casa, miré hacia el quinto piso de la otra torre. Desde la calle podía ver claramente la distribución de los balcones. Y allí estaba. La puerta del fondo, la que había visto entreabierta la noche anterior, estaba completamente cerrada. Desde ese día evité tomar el elevador cuando estaba sola por la noche. Pero, aunque traté de seguir con mi vida, algo dentro de mí cambió. Había experimentado una fractura en la realidad, una grieta en lo que debería ser inmutable. Y el peor miedo que me quedó después de aquella noche no fue lo que vi, sino lo que nunca supe. ¿Qué hubiera pasado si, en vez de retroceder, me hubiera acercado a esa puerta? Había sido un día largo. La clase de turno que te deja agotado, con el café frío en el portavasos y la sensación de que el mundo sigue girando mientras tú solo intentas llegar a casa. Ser técnico en urgencias médicas no es solo un trabajo, es una rutina de caos y adrenalina. Una serie de momentos en los que la vida y la muerte bailan demasiado cerca. Esa noche el cielo estaba al borde de romperse. Una tormenta avanzaba con el ímpetu de una bestia hambrienta. Y el viento zarandeaba las ramas de los árboles como si intentaran advertirme de algo. Mis limpiaparabrisas luchaban contra la lluvia, esparciendo agua en ráfagas que solo me dejaban ver fragmentos de la carretera frente a mí. Fue entonces cuando vi las luces. Más adelante, un camino lateral que llevaba al campo de golf local estaba bloqueado con barricadas intermitentes. No era raro encontrar carreteras cerradas en una tormenta, probablemente por caída de árboles o cables eléctricos, pero lo que me llamó la atención fue un Mercedes oscuro, estacionado justo más allá de las barreras, con sus luces de emergencia parpadeando en la lluvia. Algo en la escena me inquietó de inmediato. ¿Por qué habrían pasado las barricadas? Me estacioné en el arcén, encendí mis intermitentes y tomé mi linterna. Los reflejos del agua en el asfalto daban la sensación de que el suelo se movía, como si todo estuviera a punto de hundirse en otra realidad. Al acercarme al auto, noté que el motor estaba apagado. Miré por la ventanilla trasera y vi a un hombre en el asiento trasero, desplomado, como si estuviera dormido. Mi primer pensamiento fue que probablemente tenía que ver con la tormenta. Tal vez un par de borrachos que no pudieron manejar hasta casa y decidieron detenerse allí. Me acerqué a la ventanilla del conductor y golpeé suavemente el cristal con los nudillos, al tiempo que enfocaba con mi linterna hacia el interior. El conductor estaba allí, sentado completamente recto, inmóvil. No pestañeó, no reaccionó. Sus ojos estaban fijos al frente, como si estuviera viendo algo que yo no podía ver. La sensación de inquietud se intensificó en mi pecho. Me giré para ver al pasajero y vi que estaba inclinado sobre el tablero, sin moverse. Respiré hondo, intentando calmarme. Había atendido demasiados accidentes para no reconocer una posible intoxicación, un paro o algo peor. Saqué mi radio y llamé a la estación de policía. Pedí una unidad en código 2, sin sirenas ni luces, para no alterar la escena. Mientras hablaba con la operadora, caminé de regreso a mi camioneta para recoger mi bolso de emergencia. En ese momento, la operadora me pidió que le proporcionara el número de placa del Mercedes. Giré sobre mis talones para anotar la matrícula, pero el auto ya no estaba. Desaparecido. No había sonido de motor ni rastro de neumáticos en el asfalto mojado. Solo el vacío. Todo a mi alrededor se sintió pesado, como si algo invisible se hubiese cerrado sobre mí. De repente, las luces de un camión de la compañía eléctrica iluminaron la carretera mientras descendía lentamente por el camino bloqueado. Me acerqué a hacerle señas al conductor, que bajó la ventanilla con expresión cansada. ¿Viste un Mercedes pasar por aquí?, le pregunté, sintiendo que mi propia voz sonaba extraña, como si viniera de muy lejos. El hombre frunció el ceño. ¿Mercedes? No ha pasado nadie por aquí. Además, el camino está bloqueado más arriba.
Hay un árbol de más de 24 metros caído sobre la carretera. No creo que se pueda abrir hasta mañana, al menos. Me quedé paralizado. Miré de nuevo la carretera. No había salida. El Mercedes no podía haber pasado las barricadas sin que yo lo notara, ni podía haber continuado por el camino bloqueado. Era como si hubiera desaparecido en el aire. Intenté buscar explicaciones racionales. Quizá la tormenta me había jugado una mala pasada con la luz y la lluvia. Quizá mi mente, agotada por el turno, había interpretado mal la escena. Pero lo sé, lo vi. Vi a esas personas en el auto. Vi sus rostros inmóviles, su postura rígida, sus ojos fijos en algo más allá de este mundo. Desde entonces, cada vez que me detengo en un accidente o en una escena inusual, no puedo evitar mirar dos veces, porque ahora sé que, a veces, los autos que encontramos en la carretera no pertenecen a este mundo. Nunca me gustaron las despedidas, y menos aquellas que implicaban largos viajes. Aquel día, mis padres y yo ayudamos a mi hermana a mudarse 5 horas al norte. Sabíamos que era lo mejor para ella, que esa nueva ciudad le brindaría oportunidades, pero el trayecto tenía un aire melancólico. El viaje transcurrió sin problemas. Mi hermana estaba emocionada y ansiosa mientras descargábamos sus cosas en su nuevo hogar. Apenas habíamos terminado de organizar lo esencial cuando nos llegó la noticia. Una tormenta de nieve se acercaba con rapidez. No estábamos acostumbrados a nevadas tan intensas, así que decidimos irnos cuanto antes para evitar quedar atrapados. Tomamos la carretera y apenas habíamos avanzado 30 minutos cuando el mundo a nuestro alrededor se convirtió en una furia blanca. La nieve caía sin piedad, cubriendo todo en cuestión de minutos. Pronto, la visibilidad se redujo a casi nada y la radio anunció lo peor. Se declaraba estado de emergencia. Mi padre, con la mandíbula tensa y los nudillos blancos sobre el volante, tomó la decisión de salir de la autopista en la primera oportunidad. Nos detuvimos en un pequeño pueblo que apenas figuraba en el mapa. El único hotel a la vista estaba junto a un Burger King y parecía que no éramos los únicos con la misma idea. Mi padre entró en la recepción para intentar conseguir una habitación, pero regresó con una expresión tensa. El lobby estaba abarrotado, nos dijo, sacudiendo la nieve de su abrigo. Y hay un tipo gritando que tiene una casa a 1 milla de aquí, donde puede alojar a 3 personas. Sin pensarlo, mi padre alzó la voz. Somos una familia de 3. El hombre le dio instrucciones vagas, pero la necesidad nos obligó a confiar. Seguimos sus indicaciones hasta llegar a una casa modesta, pero bien cuidada, con las luces encendidas como si nos estuvieran esperando. Una pareja de ancianos nos recibió con calidez. Nos explicaron que pronto se mudarían para estar más cerca de sus hijos, que ya eran adultos. La casa tenía un aire peculiar. Todo en su interior parecía detenido en el tiempo. Muebles de madera oscura, una televisión con antena de caja, una cocina con electrodomésticos en tonos pastel, la alfombra, las cortinas, los cuadros en la pared. Cada detalle evocaba la década de los 60, aunque estábamos a finales de los 80. A pesar de la sensación de estar en un museo familiar, los ancianos fueron amables y hospitalarios. Nos ofrecieron mantas, té caliente y una cena sencilla. Mis padres conversaron con ellos como si fueran viejos amigos. Yo, en cambio, me sentía inquieta, como si algo no encajara del todo. Era una sensación sutil, como un murmullo en el aire, una ausencia de algo que debería estar allí. A la mañana siguiente, la tormenta había amainado. Con la ayuda del anciano, mi padre liberó el auto de la gruesa capa de nieve y nos preparamos para partir. Antes de irnos, mi padre intercambió información de contacto con ellos. Les enviaremos una tarjeta de agradecimiento, dijo con sinceridad. Nos despedimos con una extraña sensación de gratitud y nostalgia. Mientras nos alejábamos, vi a la anciana parada en el porche, con una expresión que no supe interpretar. El viaje de regreso fue tranquilo. Una vez en casa, mi padre escribió la tarjeta y la envió a la dirección que le habían dado. Días después, la carta regresó con un sello en rojo. Dirección desconocida. Mi padre intentó llamarlos, pero el número estaba desconectado. Confundido, decidió investigar más y, tras algunas llamadas, logró contactar con supuestos vecinos de la casa donde nos habíamos alojado. ¿Qué casa?, preguntó una mujer al otro lado de la línea. Nadie vive ahí desde hace años. Eso no es posible, insistió mi padre. Acabamos de estar ahí, una pareja de ancianos nos recibió. Hubo un silencio incómodo antes de que la mujer respondiera con voz temblorosa.
Señor, los dueños de esa casa fallecieron hace más de una década. La casa ha estado vacía desde entonces. Nos quedamos atónitos. Mi madre intentó razonar la situación, planteando que quizás habíamos anotado mal la dirección o que los vecinos estaban desinformados. Pero yo lo sabía. Recordé la calidez del hogar, los objetos antiguos, la sensación extraña de que algo no encajaba del todo. No habíamos estado en una casa normal. Habíamos pasado la noche en un lugar atrapado en el tiempo, con anfitriones que no deberían existir. O tal vez, por unas horas, habíamos cruzado sin saberlo el umbral de una realidad paralela, una donde aquella pareja aún vivía en su hogar, esperando a que la tormenta pasara. Y cuando el mundo volvió a la normalidad, su casa se desvaneció como si nunca hubiera existido. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Cuando era más joven, mis días seguían una rutina caótica, casi inquebrantable. Me levantaba temprano, me preparaba a toda prisa y salía corriendo para tomar el autobús que me llevaba a la universidad. No importa la hora en que me levantara, siempre se me hacía tarde por una u otra razón. Entre las prisas y las preocupaciones, apenas tenía tiempo de notar los pequeños momentos que conformaban mi día. Pero esa mañana fue diferente. Esa mañana fue la última vez que vi a mi perro con vida. Mi perro tenía sus propios planes para el día. Se despertaba antes que todos, se sacudía el sueño y trotaba por las calles con un propósito claro: visitar la carnicería del barrio. El carnicero lo conocía y siempre tenía un hueso o un pedazo de carne esperándolo. Era un trato silencioso entre ambos, una especie de acuerdo tácito. Después de conseguir su botín, emprendía el camino de vuelta a casa, siempre con el hocico lleno de su recompensa. Yo salí de casa a toda prisa, como siempre, ajustando la correa de mi mochila mientras caminaba. El aire de la mañana aún tenía el frío de la noche anterior, y la calle estaba tranquila, con solo unas pocas personas que también se dirigían a sus destinos. A mitad de camino lo vi. Venía de la carnicería, con la alegría despreocupada de siempre, moviendo la cola en cuanto me vio. Me detuve un momento y me agaché para acariciarlo. «Vuelve a casa, amigo. No puedo llevarte conmigo, pero ten cuidado, ¿sí?» Le revolví el pelaje con la mano y él me miró con esos ojos llenos de confianza, como si entendiera cada palabra. Luego, con un ligero ladrido, giró y siguió su camino. Nunca pensé que esa sería la última vez que lo vería con vida. Me subí al autobús y encontré un asiento junto a la ventana. Miré hacia afuera, observando cómo la ciudad comenzaba a despertarse. Todo parecía normal, pero entonces, sin previo aviso, sentí un dolor agudo en el cuello. Era una sensación extraña, como si algo invisible me apretara la piel, como un golpe sin origen. Por un instante mi visión se volvió borrosa y una ola de náusea me subió al estómago. No podía explicarlo, pero sentí una punzada de vacío, un hueco repentino en mi interior, como si algo dentro de mí hubiera desaparecido. No le di demasiada importancia en el momento. Pensé que tal vez me había movido mal o que el estrés del día me estaba jugando una mala pasada. Pero una inquietud latía en el fondo de mi mente. Algo no estaba bien. Después de un largo día en la universidad, regresé a casa con la mochila cargada de libros y la cabeza llena de pendientes. Al cruzar la puerta, mi madre me estaba esperando con una expresión que nunca olvidaré. «Tengo que decirte algo». Su tono me puso en alerta. Un frío recorrió mi espalda. «Fue el perro», dijo, bajando la mirada. Hoy, mientras volvía a casa, el perro del vecino lo atacó. Lo mordió en el cuello y no sobrevivió. La habitación se sintió pequeña de repente. El aire se volvió pesado, difícil de respirar. Un zumbido sordo llenó mis oídos mientras intentaba procesar sus palabras. El cuello, el mismo lugar donde sentí aquel dolor inexplicable. Mis piernas flaquearon y tuve que apoyarme contra la pared. Mi mente trataba de encontrar una explicación lógica, pero no la había. Había sentido su muerte. En el preciso momento en que su vida se apagó, algo dentro de mí también lo sintió. Desde ese día, la casa nunca volvió a sentirse igual. Su ausencia era un vacío imposible de llenar. Durante semanas esperé escuchar sus patas contra el suelo, ver su silueta esperando en la puerta, pero solo había silencio. El recuerdo de aquella mañana se repetía en mi mente una y otra vez. ¿Por qué le dije que tuviera cuidado? ¿Acaso lo presentí? ¿O fue su propia despedida la que de algún modo quedó marcada en mí? Nunca he podido explicarlo, pero sé que algo me unía a él de una manera que iba más allá de lo comprensible.
A veces me pregunto si, en esos últimos momentos, cuando el mundo se desvanecía para él, pensó en mí de la misma manera en que yo lo sentí partir, y aunque el tiempo ha pasado, sigo extrañándolo, siempre lo haré. Cuando tenía 15 años, algo extraño comenzó a sucederme. No fue un evento abrupto, ni un momento de revelación inmediata, sino más bien una sensación persistente, como una niebla en mi mente que se resistía a disiparse. Era una memoria, una escena concreta, llena de detalles, emociones y sonidos, pero no tenía un lugar en mi pasado. Me veía a mí misma en el apartamento de nuestros vecinos. La habitación estaba cargada de tensión y tristeza. Mi hermana lloraba sin consuelo, su rostro hundido en sus manos mientras alguien intentaba tranquilizarla. A mi alrededor, los adultos hablaban en murmullos angustiados, pero yo solo miraba, en silencio, sin entender completamente lo que estaba ocurriendo. Lo más desconcertante era que también recordaba lo que pasaba en la televisión. Los premios MTV estaban encendidos en la pantalla y podía recordar quiénes ganarían cada categoría, qué artistas subirían al escenario, qué chistes harían los presentadores. Era un recuerdo claro, tan claro como cualquier otro, salvo por un detalle inquietante. No tenía idea de cuándo había sucedido. Durante días traté de encajarlo en algún momento de mi vida. ¿Cuándo estuvimos en la casa de los vecinos con mi hermana llorando de esa manera? Pregunté a mi hermana, a mis padres, a los mismos vecinos. Nadie recordaba nada parecido. Entonces, si no había ocurrido, ¿cómo podía recordarlo? A medida que pasaban las semanas, el recuerdo se volvía más insistente. No importaba lo que hiciera durante el día, siempre volvía a mi mente en los momentos de quietud. Era como un eco persistente de algo que aún no había sucedido. Empecé a obsesionarme, intenté distraerme con la escuela, con mis amigos, con la televisión, pero cada vez que veía un programa o una película, un pensamiento me invadía. Ya sé qué pasará en los premios MTV. Era una certeza inamovible, aunque no tenía idea de por qué eso era importante. Algo estaba esperando en el futuro, algo que ya había visto sin querer. Fue una noche como cualquier otra. Mi hermana y yo estábamos en nuestra habitación, hablando de trivialidades. En la casa reinaba un silencio tranquilo, solo interrumpido por el sonido ocasional de la televisión en el cuarto de mis padres. Entonces, un ruido rompió esa calma. No era un grito, pero sí un sonido de desesperación contenida. La puerta se abrió y vi a mi padre de pie en el umbral. Su rostro estaba desencajado, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Mi corazón se detuvo un segundo antes de que él hablara. «Mamá», fue todo lo que pudo decir antes de que su voz se quebrara. El mundo pareció desmoronarse en un instante. Sentí cómo el aire abandonaba mis pulmones, cómo la realidad se torcía a mi alrededor. Mi hermana dejó escapar un sollozo desgarrador y se cubrió el rostro con las manos. Y entonces, como si una compuerta invisible se abriera en mi mente, lo supe. Era este momento. Todo encajó como piezas de un rompecabezas que había estado armando sin saberlo. Mi hermana llorando inconsolablemente, la angustia en el ambiente, la confusión en mi interior. Sin resistencia, dejé que mi padre nos guiara al apartamento de los vecinos. Cada paso que daba era como caminar sobre una línea ya trazada, una historia que ya había leído antes. Entramos. Los rostros de los vecinos reflejaban la misma tristeza y preocupación que había visto en mi recuerdo. Mi hermana colapsó en el sofá, exactamente como la había visto hacerlo en mi memoria. Yo me quedé de pie, mirando a mi alrededor, sintiéndome extrañamente separada de la situación, como si ya la hubiera vivido y solo estuviera repitiendo los movimientos. Entonces me giré hacia la televisión. Mi mano se movió casi por instinto y tomé el control remoto. Presioné el botón de encendido. La pantalla se iluminó y los premios MTV comenzaron a transmitirse. Exactamente como los recordaba. Cada ganador, cada palabra, cada reacción, todo se desarrollaba con una precisión milimétrica a lo que ya había visto en mi mente semanas antes. En ese momento, la realidad dejó de tener sentido. ¿Cómo pude recordar algo que aún no había sucedido? Han pasado muchos años desde aquella noche, pero sigo sin poder explicarlo. No fue un simple déjà vu, no fue una coincidencia, fue un recuerdo del futuro. ¿Fue el destino mostrándome lo inevitable? ¿Fue un error en la realidad, un desliz en la línea del tiempo? No lo sé, solo sé que, desde entonces, la vida nunca volvió a sentirse completamente igual.
Siempre he sido alguien que trata de ser organizado con sus cosas y su tiempo. Me gusta saber exactamente lo que hice y lo que tengo que hacer, especialmente en la escuela, donde la organización es crucial para poder terminar todos mis trabajos de todas las clases en tiempo y forma. Pero hace unas semanas algo ocurrió que todavía no puedo explicar. Todo comenzó un lunes, un día normal. Entré a la escuela, saludé a mis amigos y me senté en mi primera clase. Nada fuera de lo común, pero conforme avanzó la mañana noté algo extraño en las miradas de mis compañeros. Algo andaba mal. Las primeras señales fueron sutiles. Un amigo me miró con recelo cuando intenté hacer una broma. Otro apenas me dirigió la palabra. Había algo en su actitud que me hizo sentir excluido, como si hubiera hecho algo imperdonable. Entonces, durante el almuerzo, la realidad empezó a fracturarse. ¿Vas a seguir actuando como si nada?, me soltó de golpe Sofía, una de mis mejores amigas. ¿De qué hablas? ¿En serio? Sus ojos se llenaron de incredulidad. El viernes fuiste un completo imbécil. Le gritaste a Adrián por un lápiz, ignoraste a Luis todo el día y hasta te burlaste de mí por lo de mi hermana. Espera, ¿qué? Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. No tenía idea de lo que estaba hablando. Para mí, el viernes había sido un día completamente normal. No sé de qué hablas, Sofía. Yo no hice nada de eso. ¡Todos lo vimos!, intervino Adrián, visiblemente molesto. ¿Ahora vas a decir que no recuerdas? No lo recuerdo porque no pasó. Me miraron como si hubiera perdido la cabeza. A medida que el día avanzó, más personas mencionaron lo mismo. Al parecer, el viernes yo había sido alguien completamente diferente, agresivo, frío, irreconocible. Pero yo no tenía ni un solo recuerdo de haber actuado así. Era como si hubiera vivido una versión distinta del viernes al que ellos recordaban. Y entonces, en la última clase del día, la grieta en la realidad se ensanchó. Era matemáticas, la única materia que realmente me costaba trabajo. Mi profesora entró al aula y tan pronto me vio, su expresión se torció en una mezcla de molestia y decepción. «Espero que hoy sí recuerdes entregar tu tarea a tiempo», dijo con sarcasmo. «¿Qué tarea?» «El examen del viernes», respondió con impaciencia. «Te di todo el fin de semana para entregarlo y ni siquiera te molestaste en mencionarlo esta mañana». Mi mente se quedó en blanco. Yo no hice ningún examen el viernes. La profesora frunció el ceño y cruzó los brazos. «Revisa tu mochila». Lentamente, como si estuviera abriendo la caja de Pandora, abrí la cremallera de mi mochila, y ahí estaba, una hoja doblada con mi nombre en la esquina superior derecha. La saqué con manos temblorosas. Era un examen de geometría, pero yo no lo recordaba en absoluto. Lo más aterrador no fue solo que el examen estuviera ahí, fue que todas las respuestas estaban llenas y correctas. Yo no tenía idea de cómo resolver la mayoría de esos problemas. Apenas entendía la materia, mucho menos lo suficiente para sacar un puntaje perfecto. ¿Todavía vas a decir que no recuerdas hacerlo?, preguntó la profesora. No supe qué responder. Me sentí atrapado en una especie de pesadilla. El examen estaba ahí, escrito con mi letra, con mi nombre, pero no era mío. No sé cómo llegué a casa ese día. Mi cabeza daba vueltas con preguntas sin respuesta. Si no fui yo quien hizo ese examen, ¿quién lo hizo? Si no viví el mismo viernes que los demás, ¿dónde estuve realmente? Aún hoy, cuando abro mi mochila, siento un escalofrío. No he vuelto a encontrar ningún otro objeto perdido en mi vida, pero algo me dice que esa no fue la única vez que me deslicé entre dos versiones diferentes de la realidad. Mi hermano siempre ha sido una persona de costumbres extrañas. Trabajaba en UPS como cargador de paquetes y eso significaba que su horario de sueño no era precisamente convencional. Se despertaba antes del amanecer para ir a su turno y a veces dormía por la tarde, pero lo más peculiar de todo eran sus escapadas nocturnas. Sin previo aviso, podía levantarse en plena madrugada, tomar las llaves de su auto y salir a buscar un Dr. Pepper en el McDonald's más cercano. Era algo que hacía desde hacía años y nadie en la familia se molestaba en cuestionarlo. Era simplemente parte de quién era él. Así que aquella noche, cuando los golpes en la puerta me despertaron, mi primer pensamiento fue que se trataba de él. Lo extraño es que nunca había llamado a la puerta antes. Me desperté de golpe, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Al principio no entendía por qué. Mi habitación estaba completamente a oscuras y la casa en total silencio.
pero entonces lo escuché de nuevo. 3 golpes, secos, insistentes. Sentí una punzada de incomodidad. No era una llamada tranquila, sino algo urgente. Me giré en la cama y miré el reloj. No estaba segura de la hora exacta, pero debía ser entre las 10 de la noche y la 1 de la mañana. Me quedé quieta por un momento, tratando de despejar mi mente nublada por el sueño. Seguro mi hermano había salido y olvidado sus llaves. No sería la primera vez que pasaba. Pero había algo que no me cuadraba. Nunca llamaba a la puerta. Si se olvidaba las llaves, simplemente golpeaba con suavidad el cristal de la ventana lateral o me enviaba un mensaje. Ese golpeteo impaciente no era suyo. Aún así, me levanté y caminé lentamente hacia la puerta de entrada. A medida que me acercaba, mis ojos fueron al pequeño ventanal que quedaba a un lado. Y entonces lo vi. Mi hermano estaba ahí, junto a su coche. La tenue luz de la calle apenas iluminaba su figura, pero lo reconocí de inmediato. Llevaba puesta su chaqueta de siempre y en una de sus manos sostenía un vaso grande de Dr. Pepper. Lo vi inclinarse y dejar el vaso en el suelo junto al auto. Iba a abrir la puerta y llamarlo, pero antes de que pudiera hacerlo, se giró de repente y salió corriendo. Corría como si algo lo persiguiera. Sus pasos eran rápidos, urgentes. Cruzó el jardín y desapareció entre los árboles de nuestro patio trasero. Me quedé paralizada con la mano en la perilla de la puerta. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué había salido corriendo así? Esperé, segundos, minutos, pero no regresó. Empujada por la confusión y una creciente sensación de inquietud, di un paso fuera del porche. Miré alrededor, tratando de distinguir algo en la oscuridad. Nada. Giré la cabeza hacia el auto, buscando el vaso que había dejado junto a la llanta. No estaba ahí. Un escalofrío recorrió mi espalda. Me giré hacia la casa y fue en ese momento cuando algo dentro de mí se rompió en 1000 pedazos. Mi hermano no podía estar afuera. Él tenía que trabajar al día siguiente. Se acostaba temprano. Estaba en su habitación, dormido. Mi cuerpo se tensó. Si mi hermano estaba dormido, entonces, ¿a quién vi en la entrada? Entré rápidamente, cerrando la puerta con llave y asegurando la cadena. Caminé con pasos apresurados hasta su habitación. Pegué el oído a la puerta, conteniendo la respiración. Se escuchaba su respiración tranquila. Mi piel se erizó. Sentí un frío subiendo desde el centro de mi pecho hasta la nuca. Mi mente trató de buscar una explicación racional, pero no había ninguna que me convenciera. Yo lo había visto. Estaba ahí afuera. Había llamado a la puerta. Había dejado su bebida junto al auto y luego había salido corriendo hacia la nada. Pero él nunca salió de su habitación. ¿Qué había estado afuera? ¿A quién o a qué? Le abrí la puerta. Aún hoy, cuando lo recuerdo, siento ese mismo escalofrío recorrer mi espalda. Porque aunque intenté convencerme de que todo fue un sueño, los golpes en la puerta fueron reales. Hay un recuerdo que me ha perseguido desde que tenía 5 años. No es un recuerdo cualquiera, no es una simple anécdota de infancia que con los años se vuelve borrosa o se transforma en algo más dulce con el paso del tiempo. Es un recuerdo que me hace cuestionar la realidad misma. Cuando era niño, solía acompañar a mi padre a los talleres mecánicos. Él trabajaba con autos, reparando carrocerías, ajustando motores, y a mí me encantaba ir con él. No solo porque lo admiraba, sino porque los talleres tenían algo casi mágico para mí. Herramientas gigantes, elevadores hidráulicos, el olor a aceite y metal caliente. Pero sobre todo, los pozos de cambio de aceite. Eran agujeros profundos en el suelo del taller, donde los mecánicos bajaban para trabajar bajo los autos. Me fascinaban. Me gustaba asomarme y ver el suelo mucho más abajo, imaginando qué pasaría si alguien cayera en ellos. Nunca pensé que lo descubriría por mí mismo. Aquel día mi padre y yo fuimos a un taller como tantas otras veces. Recuerdo que el aire olía a gasolina, que los autos a medio desmontar estaban esparcidos como esqueletos de bestias mecánicas y que el sonido de las herramientas resonaba en todas partes. No sé exactamente qué pasó, pero un segundo estaba caminando y al siguiente ya no tenía el suelo bajo mis pies. Tropecé y caí de lleno en uno de los pozos de cambio de aceite, pero no golpeé el suelo, no de inmediato. En vez de eso, seguí cayendo. El tiempo pareció ralentizarse. Al principio pensé que mi mente lo estaba exagerando, que el miedo estaba alargando los segundos, pero seguí cayendo y cayendo y cayendo. Miré a mi alrededor. No había paredes a mi lado, no había mecánicos mirándome desde arriba, solo un vacío extraño y profundo que parecía extenderse en todas direcciones.
Y entonces todo cambió. No aterricé en el suelo del taller. Cuando por fin mis pies tocaron tierra, me encontré de pie junto a mi padre y mi hermano pequeño. Mi hermano que no estaba conmigo ese día. Él estaba en casa. Lo recordaba claramente. Y sin embargo, ahí estaba, sonriéndome como si todo fuera normal. Miré a mi padre. Su rostro era familiar, pero su camisa era diferente. No era la que había llevado al taller esa mañana. Mi corazón latía con fuerza. Algo estaba terriblemente mal. Mi padre me miró con extrañeza, observando mi ropa como si nunca la hubiera visto antes. ¿Dónde conseguiste esa camiseta?, preguntó, con una expresión de desconcierto. Nunca te hemos comprado esa prenda. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Qué estaba pasando? Traté de decir algo, de preguntar qué estaba ocurriendo, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Nada parecía fuera de lugar, y al mismo tiempo, todo lo era. Pero lo peor vino después. Regresamos a casa, o a lo que se suponía que era mi casa, pero ya no era la misma. Mi abuelo, quien siempre había estado saludable, ahora estaba enfermo, su piel pálida, su respiración pesada. Pregunté qué le pasaba y me miraron como si fuera obvio, como si siempre hubiese estado enfermo. La casa tenía pequeñas diferencias. Los colores de algunas paredes no eran los mismos que yo recordaba. Las fotos en los marcos eran distintas. En algunas yo ni siquiera aparecía. Y mi familia, algo en ellos se sentía apagado. Había una tensión en el aire, una sensación de tristeza que antes no existía. Intenté convencerme de que solo era mi imaginación, de que mi mente estaba jugando conmigo. Pero cuando llegó el primer día de clases, vi mi uniforme y supe que no podía seguir negándolo. No era el mismo uniforme de siempre. Era similar, sí, pero los colores eran diferentes. El logo de la escuela tenía otro diseño. Hasta mis zapatos, que recordaba claramente haber usado cientos de veces, no eran iguales. Con cada día que pasaba, mi sensación de desconexión crecía. Me sentía como un extraño en mi propia vida, como si hubiera sido reemplazado por una versión casi idéntica de mi mundo, pero con pequeños detalles cambiados. Han pasado los años, he intentado vivir con esto, adaptarme a este mundo que no se siente del todo mío, pero hay algo que nunca desaparece, el anhelo, una nostalgia punzante por un hogar al que no puedo regresar. Un viernes en la noche me fui a la cama temprano. Había sido una semana larga, emocionante y agotadora. No había nada particularmente especial en ese día, al menos no en la realidad, pero en mis sueños algo cambió. Me encontré en el asiento trasero de un coche en movimiento. No reconocía la carretera ni al conductor, pero no me preocupaba. La atmósfera era tranquila, casi familiar. A mi lado, sentada con su teléfono entre las manos, estaba alguien que no había visto en años. Era ella, mi amiga de la infancia. Crecimos juntas, pero con el tiempo nuestras vidas tomaron caminos distintos. Ella era un par de años mayor que yo, y como suele pasar, la diferencia de edades nos separó con el tiempo. No habíamos hablado en mucho tiempo, quizás desde la secundaria, pero ahí estaba. La imagen de ella era tan nítida como si estuviéramos despiertas. El coche se movía suavemente por una carretera indefinida mientras las dos nos distraíamos con nuestros teléfonos, en ese silencio compartido que solo tienen las amistades de verdad. De pronto, dejé mi celular a un lado y la miré. Ella seguía escribiendo frenéticamente con ambas manos, totalmente absorta en la pantalla. Fruncí el ceño y solté un ¿en serio?, con una sonrisa burlona. Ella me miró con una expresión de ligera vergüenza, casi como una niña atrapada haciendo travesuras. Sin decir nada, escondió el teléfono bajo su pierna y suspiró. Y entonces todo cambió. Su mirada se perdió por la ventana y un brillo extraño iluminó su rostro. Pero no era solo el reflejo de la luz de la calle. Era algo más fuerte, más intenso, algo imposible. Me giré para ver lo que ella miraba, pero antes de que pudiera distinguir nada, su voz me detuvo. «No te preocupes», me dijo con una serenidad inquietante. «Voy a estar bien». Volví a mirarla. Su rostro estaba calmado, casi resignado. Y entonces desapareció. Se desvaneció en la luz como si nunca hubiera estado allí. Me desperté sobresaltada, con el corazón latiéndome en los oídos. El sueño se sintió demasiado real, demasiado vívido. Pero no le di muchas vueltas. Los sueños son raros después de todo. Hasta que llegó el sábado en la mañana. Mi madre entró en mi habitación,
con una expresión seria, diferente. Algo en su mirada me dio un mal presentimiento antes de que siquiera abriera la boca. Y entonces lo dijo. Mi amiga había tenido un accidente de coche la noche anterior. No sobrevivió. Y lo peor, iba escribiendo un mensaje cuando ocurrió. Me quedé paralizada. Mi mente intentaba encontrarle sentido a todo. El sueño, su mensaje, la luz, su despedida. ¿Cómo podía haber sabido? Pasaron los días, pero la sensación de aquel sueño no desapareció. Era como si ella hubiera encontrado una manera de despedirse, de hacerme saber que, de algún modo, estaba en paz. Desde entonces, cada vez que escucho el sonido de un mensaje entrante mientras conduzco, un escalofrío me recorre la espalda. Y no puedo evitar pensar en ella, en el mensaje final que nunca debió haber escrito. Siempre me han fascinado los cielos. Desde niño soñaba con la libertad de volar, con el horizonte interminable extendiéndose más allá de la vista, con la sensación de estar suspendido entre las nubes, lejos de todo. Sin embargo, no fue hasta que llegué a mis 40 y tantos que finalmente decidí hacer algo al respecto. Aprender a pilotar no fue fácil. Exigía disciplina, concentración y un respeto absoluto por la máquina y el cielo. No era solo cuestión de subirse a un avión y despegar. Había que entender cada parte del aparato, cada instrumento, cada sonido del motor. Con el tiempo logré obtener mi licencia de piloto privado y, con mucho esfuerzo y sacrificio, compré un pequeño Cessna. Se convirtió en mi orgullo y mi obsesión. Lo volaba cada vez que podía, sintiendo que cada vuelo me acercaba un poco más a ese viejo sueño infantil. Mi mejor amigo, un mecánico de aviones con años de experiencia, era mi aliado en esta nueva aventura. Se encargaba de revisar cada detalle técnico para asegurarse de que mi Cessna estuviera en perfectas condiciones. Si algo iba mal, él era el hombre en quien confiaba. Un día, sin embargo, esa confianza fue puesta a prueba de una manera que aún hoy no puedo explicar. Aquel día noté que el motor del Cessna no estaba funcionando del todo bien. No era nada dramático, pero cualquier irregularidad en un avión, por pequeña que parezca, puede ser la diferencia entre un vuelo seguro y una catástrofe. Decidimos revisarlo juntos en el hangar. Mi amigo se colocó en el lado derecho del avión, con la cubierta del motor abierta, inspeccionando las partes internas. Yo me situé en el lado izquierdo, atento a cualquier instrucción. «Adelante, enciende el motor», me dijo. Giré la llave y el motor rugió con vida. Sentí la vibración recorrer la estructura del avión, el sonido poderoso llenando el hangar. Fue entonces cuando todo cambió en un instante. Quise rodear el avión para ver lo que mi amigo estaba haciendo. Di un primer paso hacia adelante sin pensar demasiado, pero justo cuando iba a dar el segundo paso, algo me agarró violentamente de la parte trasera de la camisa y me jaló hacia atrás con una fuerza brutal. Tropecé, tambaleándome hacia atrás, con el corazón a punto de salirse del pecho. Y entonces lo vi, la hélice, girando a toda velocidad frente a mí, completamente invisible al ojo humano por el rápido movimiento. Ese siguiente paso que estaba a punto de dar me habría llevado directamente a las aspas en movimiento. Me quedé paralizado. Mi respiración era agitada, mi mente tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. Giré rápidamente para ver quién me había salvado, pero no había nadie. Mi amigo seguía en el otro lado del avión, completamente ajeno a lo que había pasado, concentrado en el motor. No había absolutamente nadie detrás de mí que pudiera haberme sujetado. El silencio dentro de mi cabeza era ensordecedor. Durante unos segundos simplemente permanecí ahí, sintiendo mi propio pulso martillando en mis oídos, con las piernas temblorosas y la piel de gallina. Si hubiera dado ese paso, si no hubiera sentido esa fuerza deteniéndome, no estaría aquí contando esta historia. Cuando finalmente encontré mi voz, llamé a mi amigo. ¿Viste eso?, pregunté, con un nudo en la garganta. Él levantó la vista, extrañado. ¿Ver qué? Le conté lo que acababa de suceder. Él me miró con el ceño fruncido, luego observó la hélice girando implacablemente frente a nosotros. Se quedó en silencio un momento antes de exhalar lentamente. «Bueno», dijo con una seriedad poco común en él, «alguien o algo te salvó la vida». Desde ese día no he dejado de preguntarme qué fue lo que ocurrió realmente. ¿Fue mi instinto? ¿Fue una intervención divina? ¿Fue alguna fuerza inexplicable? No tengo respuestas. Solo sé que algo me sostuvo en ese instante, algo que me impidió dar ese último paso, y le estaré agradecido por el resto de mi vida.
Mi hermana mayor, Kate, siempre fue la más independiente de la familia. Desde que sacó su licencia, se sintió libre, dueña de su propio destino. Le encantaba conducir, sentir la carretera bajo sus manos, disfrutar de la música a todo volumen con las ventanas abajo. Aquella noche no era diferente. Se estaba arreglando para ir a la casa de su novio, como lo hacía a menudo. Pero esta vez había un pequeño cambio en la rutina. En lugar de ir juntos en el mismo auto, cada uno manejaría el suyo. Ella tomaría el coche de la familia y su novio la seguiría en su propio vehículo. Era una noche tranquila, sin señales de que algo pudiera salir mal. Hasta que mamá sintió algo. Kate ya estaba lista para salir cuando entró en mi habitación. Mi madre y yo estábamos charlando sobre cualquier cosa sin importancia, cuando ella se asomó para despedirse. Era un gesto habitual, pero esta vez algo fue diferente. Cuando se inclinó para abrazar a mamá, su expresión cambió por completo. Primero, una mirada vacía, como si su mente se hubiera desconectado del presente. Luego, sin decir nada, extendió la mano y tocó a Kate en el pecho, justo en la zona donde comienza el seno. El gesto fue tan extraño, tan inesperado, que Kate se echó hacia atrás, visiblemente incómoda. «¿Qué carajo, mamá?», exclamó frunciendo el ceño. «¿Por qué me tocas así?». Mamá parpadeó varias veces como si estuviera tratando de ubicarse de nuevo en la realidad. Parecía sorprendida, incluso confundida consigo misma. «Oh, lo siento», murmuró su voz temblorosa. «Es solo que…». Pero nunca terminó la frase. La forma en que su mirada se quedó fija en Kate, con una mezcla de preocupación y desconcierto, me hizo sentir un escalofrío. Era como si hubiera visto algo que no podía explicar, algo que no quería decir en voz alta. Kate y yo intercambiamos una mirada rápida, como si pensáramos lo mismo. Mamá está actuando raro. Aún así, mi hermana intentó aliviar la tensión con un suspiro. Se acomodó la chaqueta, tomó sus llaves y se dispuso a salir. «Bueno, me voy», dijo, aún con una pizca de incomodidad en la voz. Mamá la siguió con la mirada, su cuerpo tenso, sus labios entreabiertos como si quisiera decir algo más. Y entonces, casi en un susurro, con un tono que me puso la piel de gallina, murmuró: «Kate, cariño, ponte el cinturón, por favor, ten cuidado». Hubo algo en su voz que hizo que mi hermana se detuviera por un segundo. No fue una advertencia casual, era un ruego. «Sí, mamá», respondió Kate más por costumbre que por otra cosa, y luego salió. El silencio se instaló en la habitación. Miré a mi madre. Seguía con esa expresión distante, como si su mente estuviera en otro lugar. «Mamá, ¿qué acaba de pasar?». Pero ella no respondió. Solo negó con la cabeza, incapaz de poner en palabras lo que fuera que acababa de sentir. 2 minutos después sonó el teléfono. El sonido nos sobresaltó. Mamá tomó el aparato con manos temblorosas. Era el novio de Kate. La sangre se me heló cuando vi su rostro perder todo el color. «¿Qué pasó?», pregunté, mi voz apenas un susurro. Mamá tardó en reaccionar. Cuando finalmente colgó, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Kate tuvo un accidente». El aire se sintió denso, irrespirable. Un conductor iba en sentido contrario a gran velocidad. El impacto frontal fue inevitable. Lo siguiente fue una neblina de caos, llamadas, gritos, mi padre saliendo corriendo hacia el hospital, la incertidumbre de si mi hermana estaba viva. Cuando finalmente nos permitieron verla, la imagen de Kate me destrozó el alma. Estaba sentada en la camilla del hospital, magullada, con una herida profunda en la rodilla y un vendaje grueso en el pecho. El médico nos explicó que el cinturón de seguridad había sido lo que le había salvado la vida. Sin él, habría salido despedida por el parabrisas, exactamente en el mismo lugar donde mamá la había tocado. Kate se quitó con cuidado el vendaje días después. La marca del cinturón seguía ahí, roja, inflamada. Con los años, se convirtió en una cicatriz permanente. 12 años después, sigue siendo visible. Mamá nunca ha hablado mucho sobre lo que sintió aquella noche. He intentado preguntarle varias veces, pero cada vez que lo hago, baja la mirada, inquieta. Algo la hizo tocar a Kate en ese momento. Algo la hizo advertirle. Nunca sabremos qué fue. Solo sabemos que, gracias a eso, Kate está viva. Siempre he tenido sueños extraños. No me refiero a esos sueños confusos que se desvanecen al despertar, sino a sueños que dejan una huella, que se sienten demasiado reales.
Desde pequeño he tenido la sensación de que mis sueños no eran solo fabricaciones de mi mente, sino ventanas a algo más. Pero aquel sueño en particular, aquel fue diferente. Era una noche cualquiera. No había pensado en nada fuera de lo común antes de dormir, pero en cuanto cerré los ojos me encontré en un lugar desconocido, una ciudad extraña, pero que de alguna manera me resultaba familiar. El aire tenía un aroma a festividad, a comida callejera y risas lejanas. Sabía que era un día importante en esa ciudad, una celebración, pero había algo raro. Aunque se suponía que era verano, el ambiente era helado. La gente vestía ropa ligera, pero se abrazaban a sí mismos, tiritando. Estaba en un bote deslizándome por el río. El agua reflejaba la luz de los faroles y los fuegos artificiales explotaban en la distancia. Todo parecía normal hasta que vi la entrada del alcantarillado en la orilla. Sin dudarlo, salté al agua y nadé hacia allí. Dentro de los túneles, el eco de mi respiración se mezclaba con el goteo constante del agua. No sabía por qué estaba allí, pero algo en mi interior me decía que tenía que estarlo. Y entonces lo vi. Un chico sentado en la oscuridad, con la cabeza gacha y el rostro parcialmente cubierto por el cabello mojado. Llevaba una chaqueta de cuero gastada y una camiseta de una banda de metal. Su piel estaba pálida y su expresión vacía. Me vio y susurró: «No puedo salir de aquí». Su voz no sonaba desesperada, solo resignada, como si llevara tanto tiempo atrapado que ya había aceptado su destino. Nos quedamos en silencio por un momento. Algo en su presencia me resultaba inquietante, pero al mismo tiempo no sentía miedo. «¿Te gusta el metal?», pregunté, tratando de romper la tensión. El chico asintió, así que empecé a hablarle de los últimos álbumes de sus bandas favoritas, los nuevos lanzamientos, los cambios en la escena. Mientras hablaba, su expresión cambió. Sus ojos, antes apagados, se iluminaron con algo parecido a la nostalgia. Conversamos durante lo que pareció una eternidad, sobre música, sobre la vida fuera de aquel lugar. Sentí que él no solo escuchaba mis palabras, sino que se aferraba a ellas como si fueran un puente hacia algo que ya no podía alcanzar. Cuando me levanté para irme, él hizo lo mismo. Nos miramos y en un impulso inexplicable lo abracé. Luego salí del túnel y desperté. Aún con la sensación del abrazo en mi piel, cogí mi teléfono y escribí a un amigo que había nacido en esa ciudad. Le conté el sueño, riéndome un poco de lo raro que había sido. Su respuesta me dejó helado. «No es gracioso. Tenía un amigo que murió exactamente así. Le pedí que me contara más. Hace 2 años, el día de la celebración de la ciudad, él cayó al río. Se ahogó. Fue un verano inusualmente frío, igual que en tu sueño. No podía respirar. Mi sueño no era solo un sueño, había hablado con alguien que no debería estar allí. El resto del día lo pasé en un estado de shock. Intenté convencerme de que era una coincidencia, una extraña manifestación de mi subconsciente, pero en el fondo sabía que no era así. Él me había estado esperando. Pasó 1 año. Intenté olvidarlo, pero la sensación de que algo seguía sin resolverse no desaparecía. Y entonces ocurrió de nuevo. Esta vez, en mi sueño, no estaba en el río ni en el alcantarillado. Estaba en mi habitación, acostado en mi cama, cuando el teléfono sonó. Descolgué y reconocí su voz al instante. «Escuché todos los álbumes que me recomendaste», dijo con un tono más ligero, más vivo. Sentí un nudo en la garganta. «¿Y qué te parecieron?» «Increíbles, gracias por eso». Hubo una pausa. Finalmente encontré paz. Quise responder, pero la línea se cortó y nunca más volví a soñar con él. Desde entonces, cada vez que escucho una de esas canciones, cierro los ojos y lo imagino en algún lugar, libre, donde quiera que esté. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Trabajo en un edificio de oficinas de más de 20 pisos, un lugar impersonal como cualquier otro. Pasillos alfombrados en tonos neutros, luces fluorescentes que nunca se apagan del todo y un silencio tenso, solo interrumpido por teclados golpeados con prisa y el zumbido lejano de las impresoras. Llevo años aquí, miles de viajes en los mismos 4 ascensores, siempre iguales, siempre confiables, un ritual mecánico, presionar el botón, esperar el sonido de la campanilla, entrar, descender. No había nada particularmente interesante en esos elevadores. Hasta la semana pasada. Era mediodía, la hora del almuerzo.
Mi estómago rugía y mi mente ya estaba en la cafetería de la esquina, imaginando el café humeante y el pan recién horneado. Caminé hasta los ascensores, presioné el botón y esperé. El ascensor de la izquierda se abrió. Subí sin pensarlo, con la mente dispersa en la rutina del día, en las tareas pendientes y en el respiro momentáneo que me daría esa pausa para comer. El descenso fue normal. No hubo sobresaltos ni ruidos extraños, solo la sensación de movimiento suave y el cambio gradual de los números en el panel. Cuando llegué a la planta baja, la puerta se abrió y salí. Fue entonces cuando lo vi. El ascensor justo enfrente también tenía sus puertas abiertas, pero algo no encajaba. Donde debería haber un interior de ascensor vacío, listo para recibir a otro pasajero, había un pasillo. No era un reflejo, ni una sombra. Era un pasillo real, iluminado por una luz cálida y natural que contrastaba con el frío resplandor artificial del vestíbulo. El pasillo era estrecho, con paredes lisas y un suelo pulido que reflejaba la luz. Al fondo había una puerta de vidrio y más allá de ella, el exterior. Un día soleado, brillante, demasiado distinto al cielo nublado que había visto por la ventana esa misma mañana. Y luego vi a la mujer. Estaba cruzando la puerta de vidrio saliendo a ese otro lugar. No me dio tiempo a fijarme en sus rasgos, solo en su silueta y en la forma en que la luz la rodeaba. Era un instante, una fracción de segundo. Las puertas del ascensor comenzaron a cerrarse. Instintivamente avancé un paso, pero justo antes de que pudiera hacer algo, las puertas se encontraron con un clic sordo. El pasillo desapareció. En su lugar estaba el reflejo de la sala de ascensores en las puertas metálicas, solo mi propio rostro pálido, desconcertado. Me quedé ahí, con el corazón latiéndome en los oídos. No podía haber visto lo que vi. Tenía que haber una explicación lógica. Quizás un reflejo extraño del pasillo lateral, una combinación inusual de luces y ángulos. Pero entonces, ¿por qué nunca había pasado antes? He tomado esos ascensores miles de veces, miles. La misma rutina, la misma estructura. Ese pasillo no existe. Y sin embargo, por un instante sí existió. Intenté olvidar el incidente, convenciéndome de que había sido una ilusión óptica. Pero desde entonces, cada vez que presiono el botón y espero el ascensor, miro de reojo el de enfrente, esperando ver otra vez la puerta equivocada. Aquel día comenzó como cualquier otro. Había estado en casa toda la tarde, disfrutando de la tranquilidad de mi pequeño apartamento en el segundo piso de un edificio viejo, pero acogedor. Vivía solo con mis 2 perros, que en ese momento dormían acurrucados en el sofá mientras yo revisaba el teléfono, distraído, sin pensar en nada en particular. En algún momento recordé que había dejado algo en mi coche. No era nada importante, pero la costumbre de tener todo en orden me impulsó a levantarme de inmediato y bajar por ello. Me puse los zapatos, cerré la puerta detrás de mí y bajé las escaleras con total normalidad. El aire de la tarde era fresco y la ciudad tenía ese murmullo constante de vida que a veces ni siquiera notamos. No tardé más de 2 minutos, tal vez 5, si contaba el tiempo en que me distraje revisando algo en el asiento del conductor. Nada fuera de lo común. Pero cuando regresé a mi edificio, algo estaba mal. Subí las escaleras hasta mi puerta y me detuve en seco. Mi balcón estaba vacío. El pequeño conjunto de muebles que tenía afuera, 2 sillas de metal, una mesa de madera desgastada por la lluvia, simplemente no estaba. Tragué saliva. Miré alrededor. ¿Alguien se los había llevado en el corto tiempo en que estuve fuera? No tenía sentido. Miré de nuevo mi puerta. Se veía normal, cerrada como siempre, pero la sensación de que algo no encajaba se me clavó en la nuca como un escalofrío. Movido por la inquietud, me acerqué al ventanal de mi balcón para mirar dentro. Lo que vi hizo que la sangre se me helara. Mi apartamento estaba vacío. No es que faltaran algunas cosas, no. Todo estaba completamente vacío. Mis muebles, mis libros, mi televisión, mi alfombra, mi ropa, todo había desaparecido. Incluso mis perros. Un zumbido empezó a llenar mis oídos. Esto no era posible. Había estado fuera apenas unos minutos. ¿Cómo podía haber ocurrido esto? El pánico se apoderó de mí. No pensé en lógica, en posibilidades, en explicaciones racionales. Mi primer instinto fue actuar. Tenía que entrar. Salté sobre la barandilla del balcón, decidido a abrir la puerta corrediza y averiguar qué demonios estaba pasando. Pero al intentarlo, me encontré con que la puerta no cedía.
Probé con la llave de mi bolsillo, la metí en la cerradura, giré, no encajaba. Un vacío helado me recorrió el estómago. Probé de nuevo, nada. Me han robado, pensé con desesperación, pero algo no cuadraba. Todo se sentía extrañamente borroso, como si mi mente estuviera atrapada en una bruma espesa que me impedía ver con claridad. Entonces ocurrió. En un solo y brutal instante, la realidad se reacomodó. Mi mente, mi percepción, todo se reajustó de golpe, como si acabara de despertar de una anestesia profunda. Miré a mi alrededor, me alejé de la puerta, miré el balcón, miré el número en la pared. Este no era mi apartamento. Mi verdadero hogar estaba una puerta más adelante. Permanecí quieto, sintiendo el latido acelerado en mis sienes, intentando asimilar lo que acababa de ocurrir. Mi mente no podía comprenderlo. Durante esos aterradores minutos había estado absolutamente seguro de que este era mi hogar. No había habido duda, no había habido confusión. Era como si la realidad misma me hubiera engañado, llevándome a una versión falsa de mi propio mundo. Finalmente, con pasos inseguros, caminé hasta mi verdadera puerta. Ahí estaba mi balcón, con sus muebles en su sitio. Ahí estaba mi departamento, cálido y lleno de vida. Ahí estaban mis perros, mirándome con curiosidad desde adentro. Mi llave encajó perfectamente. Entré y cerré la puerta detrás de mí, apoyándome contra ella, tratando de recuperar el aliento. Hasta el día de hoy, no sé qué pasó realmente en esos minutos. Tal vez mi cerebro sufrió un colapso momentáneo y simplemente me confundí de puerta. Tal vez estaba más distraído de lo que creía, pero la sensación que tuve al darme cuenta del error, esa repentina y brutal transición entre dos realidades distintas, eso es lo que me persigue hasta hoy. Nunca he sido una persona particularmente religiosa. No es que tuviera algo en contra de la fe, simplemente nunca la sentí como algo propio. Crecí en un hogar donde la espiritualidad era un tema distante, una creencia ajena que pertenecía a otros. Veía a la gente rezar, hablar de milagros y devoción, pero para mí eran solo palabras sin significado real. Entonces, aquel día en la iglesia, todo cambió. No sé muy bien cómo terminé allí. Era una de esas invitaciones en las que no quieres ser grosero y terminas aceptando. Una amiga insistió en que la acompañara a un servicio dominical. Me dijo que no tenía que participar, solo estar presente. Es algo bonito, te hará bien, me aseguró con una sonrisa. Así que fui. El ambiente dentro de la iglesia era solemne pero acogedor. La luz de las lámparas caía suavemente sobre las bancas de madera, y el sonido de los cánticos creaba una atmósfera que, aunque no entendía, me resultaba extrañamente tranquilizadora. Al final del servicio, el pastor y su esposa se acercaron a mí. Mi amiga debió haberles dicho que era nueva porque me recibieron con una calidez inusual. ¿Podemos orar por ti?, Zrenia preguntaron con una amabilidad que me hizo imposible decir que no. Asentí, aunque sin saber realmente qué esperar. El pastor y su esposa colocaron sus manos sobre mis hombros y cerraron los ojos. Sus voces eran suaves, pero había algo en ellas que me erizaba la piel. No por miedo, sino por una sensación desconocida, una que jamás había experimentado. Y entonces sucedió. El mundo desapareció, no sé cómo explicarlo de otra manera. Por un momento ya no estaba en esa iglesia. Era un lugar distinto, sin forma, sin límites. No había paredes, ni suelo, ni techo. Solo luz, una luz cálida, envolvente, infinita. No me cegaba, no quemaba, pero lo llenaba todo. Y dentro de esa luz sentí algo indescriptible. No era solo paz, era algo más profundo, una certeza, una comprensión absoluta de que todo estaba bien, de que yo estaba bien, como si hubiera encontrado un lugar al que pertenecía sin siquiera saber que lo estaba buscando. Y entonces comencé a llorar, no lágrimas de tristeza, ni siquiera de felicidad. Lloré porque mi cuerpo no sabía cómo procesar lo que estaba sintiendo. Era demasiado grande, demasiado inmenso para ponerlo en palabras. Duró un instante, o tal vez una eternidad. No lo sé. Lo único que sé es que de repente volví. La iglesia estaba allí de nuevo. El pastor y su esposa seguían con las manos sobre mis hombros, rezando. La luz se había ido, pero yo no era la misma. Las lágrimas seguían rodando por mi rostro y me costó respirar por unos segundos. Me sentía vacía y llena al mismo tiempo, como si me hubieran arrancado algo, pero también me hubieran dejado algo más en su lugar.
Cuando la oración terminó, el pastor me miró con ternura. «Dios está contigo», dijo con certeza. No respondí. ¿Cómo podía explicar que, por un momento, había estado en otro sitio, que había sentido algo que nunca en mi vida creí posible? Desde aquel día he tratado de encontrar respuestas. He leído sobre experiencias cercanas a la muerte, sobre estados alterados de conciencia, sobre fenómenos religiosos inexplicables, pero nada se parece exactamente a lo que viví. No volví a la iglesia. No es que me haya convertido en una persona religiosa después de eso. No encontré a Dios, al menos no en el sentido tradicional, pero sí encontré algo que estaba allí, esperando, más allá de lo que entendemos como real. No sé si volveré a sentirlo algún día, pero si lo hago, quiero quedarme un poco más. Tenía 14 años, quizás 15. Era una época sin preocupaciones reales, solo días largos que parecían extenderse eternamente y tardes llenas de música, risas y tonterías sin importancia. Aquella mañana mi mejor amigo había venido a casa. Pasamos horas tocando música, improvisando riffs desafinados y cantando letras sin sentido. Comimos macarrones con queso y tomamos café, sintiéndonos como adultos, aunque apenas éramos adolescentes con energía de sobra. El pueblo donde vivía en ese entonces estaba en los límites del condado, casi aislado, rodeado de bosques espesos y carreteras solitarias. No había mucho que hacer, salvo explorar, y teníamos una fijación especial con un parque que quedaba a unas 4 millas de mi casa. No era solo un parque, sino una puerta de entrada a un laberinto de arroyos, senderos ocultos y pequeños manantiales naturales. Aquel día decidimos ir hasta allá. Recuerdo el reloj cuando salimos, 11:44. Los números repetidos se quedaron grabados en mi mente como una advertencia que solo entendería después. El camino fue tranquilo. Nos adentramos en los senderos como tantas otras veces, siguiendo los arroyos, jugando a adivinar hacia dónde llevaban, sumergidos en esa despreocupación infantil de creer que el mundo era solo un enorme patio de juegos. No sé cuánto tiempo pasó antes de encontrar la casa. Fue como si simplemente apareciera en medio del bosque. No había caminos que condujeran a ella, ni cercas, ni señales de que alguien hubiera transitado por allí antes. Pero la casa estaba en perfecto estado, no abandonada, no en ruinas, como si alguien la hubiera colocado allí la noche anterior, con su tejado impecable, sus ventanas limpias y su jardín sorprendentemente bien cuidado para estar en medio de la nada. Nos detuvimos, perplejos. Nos miramos inseguros de si debíamos acercarnos más, pero la curiosidad ganó, como siempre pasa a esa edad. Nos reímos, bromeamos sobre lo surrealista de encontrar una casa en un lugar así, sin carreteras ni caminos visibles. Decidimos no quedarnos demasiado tiempo y seguimos adelante, perdiendo interés en el misterio. Si tan solo hubiéramos sabido lo que estaba por venir. Después de un rato, el cansancio comenzó a pesar. El sol quemaba la piel, los mosquitos no nos daban tregua y nuestros ánimos se habían apagado. Era momento de regresar. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que no sabíamos dónde estábamos. Al principio no nos preocupamos demasiado. Seguimos un sendero que creíamos reconocer, luego otro. Luego intentamos retroceder sobre nuestros pasos, pero el bosque parecía diferente, como si hubiera cambiado sutilmente cuando no estábamos mirando. El pánico llegó en oleadas. Caminamos más rápido, tratando de escuchar los sonidos de la carretera, buscando alguna referencia familiar. Nada. Nos detuvimos a pensar, luego corrimos de nuevo. Volvimos a detenernos, intentando orientarnos con la posición del sol, pero nada tenía sentido. Era como si hubiéramos entrado en un lugar ajeno al mundo que conocíamos. Finalmente, vimos que en una dirección los árboles parecían menos densos. Sin otra opción, nos concentramos en caminar en línea recta hacia allí, con la esperanza de encontrar algo, cualquier cosa que nos devolviera a la realidad. No sé cuánto tiempo caminamos, pero cuando emergimos el alivio fue inmediato. Habíamos encontrado una carretera. El problema era que no teníamos idea de cuál. Nos tomó un rato orientarnos, descubrir hacia dónde debíamos ir, pero pronto nos dimos cuenta de que estábamos mucho más lejos de lo que pensábamos, a kilómetros del parque. A kilómetros de donde habíamos empezado. Nos llevó casi 1 hora de caminata a regresar a casa. Lo único que nos mantenía en pie era la adrenalina y la confusión absoluta de cómo habíamos terminado tan lejos.
Al llegar a mi calle, mi mente ya estaba anticipando la bronca. Mi madre debía haber llegado hace horas del trabajo y, sin forma de contactarnos, seguramente estaría aterrada, preguntándose dónde demonios nos habíamos metido. Pero la casa estaba en silencio. Abrí la puerta, vacía. Corrí a la cocina y miré el reloj. 11:52, 8 minutos desde que salimos. Mi amigo y yo nos miramos en silencio, esperando que el otro ofreciera una explicación lógica, pero no había ninguna. Habíamos pasado horas en el bosque, lo sabíamos, lo sentimos, pero el tiempo decía lo contrario. Mi madre llegó poco después, saludándonos como si nada. No había pasado el tiempo suficiente como para que se preocupara. Nos sentamos en el sofá, en completo silencio. Afuera el sol brillaba igual que cuando habíamos salido. Durante semanas intenté racionalizarlo. Tal vez estábamos confundidos. Tal vez el calor y el miedo nos jugaron una mala pasada. Pero cada vez que hablaba con mi amigo, cada vez que mencionábamos esa casa, ese bosque que parecía cambiar cuando no mirábamos, sabíamos la verdad. Nos habíamos perdido en un lugar fuera del tiempo. Han pasado casi 30 años desde aquel día. He vivido muchas cosas, he olvidado muchas más. Pero aún recuerdo la casa imposible, aún recuerdo el bosque que parecía moverse a nuestro alrededor, y aún recuerdo, con una claridad aterradora, el reloj marcando 11:52 cuando regresamos. Cada cierto tiempo, mi amigo y yo volvemos a hablar de aquel día. Nos reímos de lo absurdo, de lo imposible, pero siempre con una sombra de duda en la voz, porque ambos sabemos que algo pasó allí, algo que nunca podremos explicar, algo que nos hizo tropezar por unas horas con un pliegue en la realidad. No suelo contar esta historia, no porque la haya olvidado o porque me parezca insignificante, sino porque aún hoy, más de una década después, sigue atormentándome. Dejó una cicatriz en mi mente que no se ha borrado con los años. Cuando era niña, le tenía miedo a la oscuridad. No el miedo típico de los niños a lo desconocido, sino algo más profundo, más visceral. Yo oía voces en la oscuridad. Se lo decía a mi madre una y otra vez, pero ella siempre me respondía con calma que solo eran ruidos de la casa, crujidos nocturnos o el producto de una imaginación hiperactiva. Pero yo sabía que no era eso. Las voces eran distintas, no eran susurros uniformes como el viento entre las ventanas, ni murmullos indescifrables, eran conversaciones. Y aunque nunca podía captar exactamente lo que decían, entendía que no pertenecían a nadie en mi casa. Algunas noches, el miedo era tan intenso que terminaba durmiendo en la cama de mi madre. Su habitación estaba en el segundo piso, justo al lado del baño, lo que me venía perfecto para mis idas nocturnas al baño sin tener que aventurarme demasiado en la penumbra. Pero hubo una noche en particular que cambió mi vida. Era invierno, faltaban pocos días para Navidad y la casa estaba decorada con luces y adornos festivos. Desperté con la necesidad de ir al baño, así que me levanté, salí de la habitación y, como siempre, dirigí la mirada hacia la escalera. Desde donde estaba, podía ver el final de los escalones y una parte de la sala de estar en el primer piso. Fue entonces cuando lo escuché. «Mira», era una voz desconocida, clara, como si alguien estuviera justo abajo, en la oscuridad. Antes de que pudiera reaccionar, vi una luz roja brillante proyectarse en la pared al pie de la escalera. No tenía una fuente visible, no provenía de ninguna lámpara o adorno, simplemente apareció. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero no por miedo, sino por emoción. Era Santa Claus, o al menos eso creí en ese instante. ¿Qué otra cosa podría explicar aquella luz roja tan misteriosa justo antes de Navidad? Me imaginé a Santa revisando si me había portado bien, preparando los regalos. Sin dudarlo, di un paso hacia adelante. Luego otro y otro más. La luz comenzó a desvanecerse, deslizándose lentamente hacia la sala oscura. Instintivamente apuré el paso para no perderla. Estaba en el tercer escalón cuando una voz profunda y masculina resonó a mis espaldas. «Detente, ahora mismo, regresa a tu habitación». Me congelé. No era la voz de mi padre. Era firme, autoritaria, llena de una fuerza innegable. Un escalofrío me recorrió la espalda. Algo en su tono no dejaba lugar a dudas. Si daba un paso más, algo terrible sucedería. Sin pensarlo, giré en redondo y corrí escaleras arriba. Apenas puse un pie en el pasillo, un estruendo ensordecedor sacudió la casa. Un golpe seco, brutal. Corrí a la habitación de mi madre.
Me metí bajo las sábanas y recé para que fuera un sueño, para que todo desapareciera con la mañana, pero no fue así. A la mañana siguiente, el caos nos recibió en la escalera. Las luces de Navidad que mi madre había colocado con tanto cuidado en la baranda habían sido arrancadas de cuajo, arrastradas hasta el fondo de la escalera y amontonadas en un desorden roto y enredado. Algunas bombillas estaban destrozadas, como si hubieran sido arrancadas con fuerza. Y eso no era todo. El mueble seco de la sala de estar, un pesado aparador de madera oscura, yacía en el suelo boca abajo, como si algo lo hubiera empujado con furia. ¿Qué demonios pasó aquí?, preguntó mi padre, con el ceño fruncido y la preocupación reflejada en su rostro. Pensó que alguien había entrado a la casa, pero no había señales de puertas forzadas ni ventanas rotas. Nada había sido robado. Quizá un terremoto, murmuró mi madre, aunque en su voz había más duda que certeza. Yo no dije nada. No podía, porque vi algo que nadie más notó. En el borde del mueble, en la madera pulida que antes brillaba impecable bajo la luz de la lámpara, había 3 marcas profundas, como si algo lo hubiera sujetado con una fuerza inhumana antes de lanzarlo al suelo. 3 huellas de dedos, hundidas en la madera. Esa fue la última noche que escuché las voces. No sé qué había esperando por mí en la oscuridad de la sala aquella noche. No sé si la luz roja era una trampa, un engaño diseñado para atraerme. No sé qué habría ocurrido si hubiese bajado completamente las escaleras. Lo único que sé es que algo me salvó, algo que me detuvo en el último momento. A veces me gustaría agradecerle, o al menos comprender qué era, pero también sé que, de haberlo hecho, podría haber descubierto algo que es mejor dejar en la oscuridad. Hoy tengo 20 años y sigo temiendo la oscuridad, especialmente las escaleras mal iluminadas. Mi infancia fue completamente normal. Crecí en un vecindario tranquilo, rodeado de amigos con quienes jugaba hasta el anochecer, y con unos padres que, aunque sobreprotectores, nunca tuvieron razones reales para preocuparse por mi salud. Nunca había sufrido enfermedades graves, ni había pasado noches en el hospital, ni siquiera era propenso a resfriarme. Por eso, cuando a los 7 años empecé a quejarme de un dolor persistente en el costado derecho, mis padres asumieron que se trataba de algo menor. Tal vez un golpe jugando, tal vez un problema digestivo, pero cuando el dolor no cedió tras varios días y comenzó a intensificarse, decidieron llevarme al hospital para asegurarse de que no fuera algo más serio. Nunca olvidaré la frialdad de la sala de espera, ni el sonido del monitor del ultrasonido mientras un médico recorría mi abdomen con el transductor. Recuerdo el murmullo de los doctores al observar la pantalla y el leve fruncimiento de ceño del especialista. Mi madre me sostenía la mano, pero su agarre se tensó cuando el médico se volvió hacia ella y pronunció esas palabras que, hasta el día de hoy, siguen resonando en mi cabeza. Su hijo solo tiene un riñón. Al principio, mi madre pensó que debía tratarse de un error, pero no lo era. Uno de mis riñones simplemente no estaba ahí. No había señales de que hubiera sido extraído, ni cicatrices internas, ni rastro alguno de que hubiera existido. Lo único que quedaba era una pequeña estructura atrofiada, del tamaño de un frijol, como si alguna vez hubiera intentado formarse, pero se hubiera quedado a medias. El médico intentó explicarles que, aunque extraño, casos como el mío ocurrían. Algunas personas nacían con un solo riñón sin saberlo y llevaban una vida completamente normal. En mi caso, la anomalía no parecía representar un peligro. No hay de qué preocuparse, les aseguró. Pero mis padres no estaban convencidos. Sabían que eso no tenía sentido. Ellos habían visto mis ecografías antes de que naciera. Sabían con certeza que en algún momento ese riñón estuvo ahí. El resto del año transcurrió en un estado de resignación incómoda. Mis padres consultaron con otros médicos, revisaron mis expedientes médicos previos y trataron de encontrar una explicación alternativa, pero nada tenía sentido. Finalmente dejaron de insistir y se convencieron de que la naturaleza, de alguna manera, había cometido un error conmigo. 6 meses después, programaron un chequeo de rutina para asegurarse de que mi riñón izquierdo estuviera funcionando correctamente. Fue una visita sin expectativas, una simple formalidad. Pero lo que ocurrió ese día desafió toda lógica. De nuevo, me hicieron un ultrasonido. De nuevo, mi madre me sostenía la mano. Pero esta vez, el médico no dijo nada. Se quedó completamente inmóvil. Volvió a mover el transductor, con más fuerza esta vez, como si tratara de confirmar algo imposible. «No puede ser», susurró.
Mi madre se enderezó en su asiento. Mi padre se acercó a la pantalla con el ceño fruncido. Ahí estaba. Mi riñón había regresado. El mismo riñón que 6 meses atrás no existía, ahora estaba exactamente donde debía estar. No solo eso, estaba completamente desarrollado y en pleno funcionamiento, como si nunca hubiera desaparecido. Los médicos revisaron los archivos anteriores, compararon las imágenes, consultaron a otros especialistas. Nadie tenía una explicación. No había forma de que un órgano perdido simplemente regresara. Era médicamente imposible. Mis padres preguntaron si podía haber un error en los registros previos, pero la respuesta fue un rotundo no. Demasiadas personas habían estado involucradas en mi diagnóstico original. Todos habían visto la prueba de que mi riñón no estaba ahí. El jefe del departamento de nefrología del hospital incluso se reunió con mis padres en privado. Nunca hemos visto algo así. No existe un caso similar en la literatura médica, les dijo. Las semanas siguientes estuvieron llenas de teorías sin sentido. Algunos sugirieron que el riñón nunca se había ido y que simplemente había estado inactivo o escondido de alguna manera. Pero eso tampoco tenía lógica. No había forma de que los ultrasonidos iniciales no lo hubieran detectado. Otros sugirieron que podía haber sido un error de interpretación de las imágenes originales, pero demasiados médicos habían confirmado su ausencia en aquel momento. Al final, no hubo una conclusión satisfactoria. El misterio quedó en el aire. Nadie pudo explicar qué había pasado. A lo largo de los años, la historia de mi riñón perdido y encontrado ha sido contada una y otra vez en mi familia, siempre con el mismo asombro. Cada vez que voy a un chequeo médico y menciono mi caso, los doctores me miran con incredulidad. No hay cicatrices, no hay evidencia de regeneración, no hay respuesta. Algunas veces me quedo pensando, preguntándome qué ocurrió realmente. ¿Hubo un error en la realidad? ¿Un fallo en el tiempo? ¿Un ajuste en el tejido de la existencia? ¿O quizás simplemente no debí haber notado que algo había cambiado? Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona. Y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción. Nos vemos en el próximo universo.